Hola, muy buenas. El día de hoy vamos a tener un video más extenso de lo normal, ya que vamos a estar hablando de los clásicos, o sea, de los primeros influyentes en la economía y la huella que dejaron en ella. Nos guiaremos a través de un índice que mostraremos a continuación, que muestra el orden cronológico de dichos teóricos y los aportes que hicieron. Como por ejemplo, entre ellos lo que vamos a estar hablando sería la fisiocracia, Carlos Marx, Adam Smith, etc. Explicaremos de qué siglo son, en qué consistían sus teorías, el contexto histórico de ese momento y demás. Bueno, hola, vamos a estar hablando de la línea de tiempo. Vamos a estar viendo la línea de tiempo de qué es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy y vamos a estar más o menos viendo el índice, vamos a estar mostrando el índice. Como primero que vamos a estar hablando es de la fisiocracia. Como ven acá tenemos más o menos algunos apuntes sobre ellos, de qué es los temas de que vamos a estar tocando. Después tenemos a Adam Smith, vamos a estar hablando después de la fisiocracia, vamos a estar conectándolo. Como ven, se tienen los años, cuáles son sus teorías y demás. Como anteúltimo tenemos a David Ricardo, que está muy conectado con Adam Smith. Y por último lo tenemos a Karl Marx, que es el último de todos los teóricos que vamos a estar hablando, de los clásicos sería. Así que nada, vamos a estar empezando. Así que sin más rellenos, empecemos con la fisiocracia. Nos dirigiremos al siglo XVIII en Europa, mientras el dominio del mercantilismo en los comercios, industrias, exportaciones, etc., se veía afectado por el crecimiento de la burguesía, haciendo que tenga un gran declive. Por eso mismo en ese tiempo en Francia surgía una nueva corriente llamada la fisiocracia, que la palabra fisio viene de naturaleza y cracia viene de gobierno, siendo esta misma uno de los momentos que nace el pensamiento económico como disciplina autónoma y sistemática, donde se intentó por primera vez comprender a la economía desde un enfoque racional y científico. Ahora bien, lo que la diferencia de la fisiocracia del mercantilismo es que no se centraba en la acumulación de riquezas por parte del Estado, sino que se cree y se regenere constantemente, considerando que el Estado tendría que intervenir lo menos posible con el tema de las riquezas. Ahora, cambiando de tema, vamos a nombrar al fisiócrata más importante de todos, que es Quesnay. Fue un economista considerado el padre de la fisiocracia. Nació en el año 1694 y falleció en 1774 a los 80 años. Tuvo aportes como la tabla económica, que fue el primer modelo económico estructurado. Dicho modelo mostraba el flujo circular de la riqueza en una economía agrícola, donde se podía identificar a tres clases sociales. La primera fue la clase propietaria, que eran los dueños de las tierras y los que la alquilaban. La segunda era la clase productiva, que eran los que trabajaban en las tierras y generaban excedentes con su propio capital y trabajo. Y por último tenemos a la clase estéril. Estos eran los que transformaban los productos agrícolas pero que no le agregaban ningún valor nuevo, como por ejemplo los artesanos o los comerciantes. Todo esto recordemos que ocurrió en plena revolución industrial, teniendo a los fisiócratas una gran influencia en ella, ya que decían que la tierra era la única fuente de riqueza, porque según ellos, era la única que generaba excedentes. Pero este mismo pensamiento fue muy limitado, ya que se olvidaron de las industrias, los servicios y el mismo trabajo humano. Por último, los fisiócratas dejaron un legado, entre ellos una teoría económica coherente y sistematizada que sentó las bases de un pensamiento de libre mercado. Siguiendo con los clásicos, ahora toca hablar de Adam Smith, uno de los padres fundadores de la economía. Adam Smith generó varios aportes a la economía. El primer concepto que introdujo fue la mano invisible, diciendo que, en una economía de mercado, las acciones individuales, aunque motivadas por el interés o beneficio personal, favorecían a la sociedad en su conjunto. O sea que, a través de la libertad económica, los individuos actúan de tal manera que terminan favoreciendo al bienestar general. Luego de eso, Smith distingue entre dos tipos de valor, el valor de uso y el valor de cambio.
El valor de uso refiere a la capacidad de un bien para satisfacer una necesidad o proveer utilidad al consumidor, pero no está relacionada con su precio en el mercado. Un ejemplo podría ser el agua, que aunque es un bien que puede satisfacer una necesidad, no tiene un valor tan elevado. Y por otro lado, el valor de cambio es el valor que un bien tiene en el mercado, determinado por la escasez del bien, la cantidad de personas que lo demandan y la competencia por su adquisición. Un ejemplo de este puede ser las joyas, las cuales tienen un gran valor de cambio por su rareza y demanda en el mercado. Smith destaca que, aunque un bien puede tener un alto valor de uso, si no hay demanda o es abundante, su valor de cambio puede ser bajo. Y un bien escaso y altamente demandado puede tener un valor de cambio elevado, incluso si su valor de uso es bajo. Luego, Adam Smith habla sobre la ley de oferta y demanda. La oferta, es decir, los vendedores decían que cuanto mayor sea el precio de un bien, mayor iba a ser la cantidad que los productores estarían dispuestos a pagar, porque podrían obtener más ganancias. En cambio, la demanda, es decir, los compradores decían que cuanto menor sea el precio de un bien, mayor sería la cantidad que los consumidores estarían dispuestos a comprar, porque les resultaría más accesible. Por último, Smith habla sobre los factores de producción, entre la renta, ganancia y salario. Si el costo de producción es igual al precio de mercado, no habrá ni ganancia ni pérdida. Si el costo de producción es muchísimo menor que el precio de mercado, entonces habría ganancia. Pero esto haría que varios quieran producir lo mismo, teniendo a que haya competencia y el precio baje. En cambio, si el costo de producción es más alto que el precio de mercado, los oferentes no tendrían ganancia y se retirarían del mercado. En resumen, Adam Smith fue un tipo que entendió cómo funciona la economía y nos enseñó que cuando las personas actúan en su propio interés, puede beneficiar a la sociedad sin siquiera darse cuenta. Economistas clásicos, ahora voy a hablar sobre David Ricardo. Él fue un político y economista británico, el cual fue el continuador natural de los pensamientos de Adam Smith. Ricardo defendía la teoría de valor-trabajo propuesta por Smith, en el cual el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Ricardo fue más allá y consideró demás factores de producción, como el capital, que para él representa una postergación de la retribución. ¿Qué quiere decir con esto? Que los capitalistas invierten recursos hoy, pero esperan una recompensa futura a medida que el capital se utilice en la producción de bienes. Luego, Ricardo habla sobre la teoría de la renta diferencial. Según esta teoría, no todas las tierras tienen la misma productividad. Algunas son más fértiles, entonces generan mayor rendimiento con menos esfuerzo, mientras que otras son menos productivas debido a la falta de fertilidad. Las tierras más fértiles o mejor ubicadas generan mayores ganancias, mientras que las tierras más alejadas o de menor calidad producen menores beneficios. Hay que aclarar que las tierras menos fértiles fijan el precio de mercado. Esto debido a que a medida que crece la población, aumenta la demanda de alimentos, haciendo que los agricultores cultiven en tierras de peor calidad, la cual produce que los costos de producción sean más altos. Entonces el precio del producto debe ser lo suficientemente alto para cubrir los costos que implica trabajar en estas tierras. David Ricardo también habla sobre una teoría económica, la cual se llama Ley de Hierro de los Salarios, y establece que a largo plazo los salarios tienden a mantenerse en un nivel de subsistencia, o sea que el salario mínimo necesario para que los trabajadores puedan sobrevivir y reproducirse. Según esta ley, hay dos tipos de efectos. Primero está el de los salarios altos, el cual dice que si los salarios suben temporalmente, esto provocaría un aumento de población. Y con el tiempo este crecimiento de población llevaría a un aumento de la oferta de mano de obra, lo que a su vez provoca una caída de los salarios debido a la competencia entre trabajadores. Y luego el efecto de salarios bajos, que dice que si el salario es inferior, la población disminuye. Eso hace que haya una escasez en la mano de obra que eventualmente elevaría los salarios de nuevo al nivel de subsistencia. En conclusión, las contribuciones de David Ricardo han sido fundamentales para la comprensión de la economía clásica y siguen siendo relevantes en la teoría económica actual. Su análisis de la teoría de valor-trabajo, la renta diferencial y la ley de hierro de los salarios proporciona una base sólida para entender cómo funcionan los mercados y cómo se determinan los precios. Ya como último clásico del que hablaremos el día de hoy lo tenemos a Karl Marx.
dedicado al periodismo, la política y demás cosas. Nació en 1818 y falleció en 1883 a sus 65 años. Se destacó por ser un crítico hacia el capitalismo, fue influido por el pensamiento hegeliano y tuvo como socio y financista a Friedrich Engels. Los fundamentos teóricos del marxismo se basaron en el materialismo histórico y la dialéctica hegeliana mencionada ya anteriormente. En 1848 publicó un documento con la ayuda de su socio Engels que recibía el nombre de Manifiesto Comunista. Este mismo documento expone las ideas del marxismo, el papel revolucionario del proletariado, la necesidad de eliminar la propiedad privada de los medios de producción, etc., siendo este el texto político más influyente de toda la historia. Ahora sí, por otro lado, hablemos de la espiral dialéctica, que para Marx, en vez de ser una evolución espiritual, se convierte en una espiral de contradicciones entre clases sociales. Para él, la humanidad es una continuación de modos de producción que vienen de contradicciones básicas entre opresores y oprimidos, siendo cada etapa marcada por la lucha de clases, como por ejemplo esclavos contra amos, proletariados contra burgueses y demás. Siendo la solución de este problema, aclaro nuevamente para Marx, una revolución que deje a la sociedad sin clases sociales. Posteriormente a esto, Engels propone que la historia avanza gracias a un proceso dialéctico estructurado en 3 momentos. La primera es la tesis, que representa una afirmación. La segunda es la antítesis, que representa una negación. Y la última es la síntesis. Esta supera la contradicción y da lugar a una nueva realidad. A través de esta idea, Marx la traslada a un mundo materialista y dice que cada etapa histórica representa una tesis, que por ejemplo sería el feudalismo en este caso. Esto genera una antítesis, que sería la burguesía, y por último el enfrentamiento entre ambos produce una síntesis, que sería el capitalismo. Ahora bien, un aporte económico importante que dio Marx es la plusvalía, que es la diferencia entre lo que produce el trabajador y el salario que se le da. Y ya por último tenemos la teoría de la infraestructura y la superestructura, siendo según Marx que la infraestructura es la base económica de la sociedad y sobre esta base se gobierna la superestructura, donde están incluidas las instituciones tanto políticas, religiosas, educativas, etc., sosteniendo que la infraestructura condiciona la superestructura, ya que la cultura y las ideas dominantes reflejan los intereses de las clases dominantes. Y ahora sí, como último, vamos a estar jugando un juego. Yo te voy a estar haciendo unas preguntas en las cuales vas a tener 3 opciones. 2 de esas preguntas pueden tener una o más respuestas y una sola pregunta va a tener una sola respuesta. Así que vamos a estar comenzando con la primera pregunta. Según la teoría de la renta diferencial de David Ricardo, ¿qué tipo de tierras fijan el precio de mercado? La A dice las tierras más fértiles, la B dice las tierras menos fértiles y la C todas las tierras por igual. La respuesta correcta de estas 3 es la B, las tierras menos fértiles. Vamos ya con la segunda. Estas 2 últimas puede tener una o más respuestas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas sobre la teoría de valor-trabajo? La A dice, el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. La B, el valor de un bien está determinado por la demanda en el mercado. La C, el valor de un bien está determinado por la escasez del bien. Y la respuesta correcta era la A. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas sobre la ley de oferta y demanda?
La A dice, la cantidad ofrecida aumenta cuando el precio aumenta. La B dice, la cantidad demandada disminuye cuando el precio aumenta. Y la C, por último, dice, la cantidad ofrecida disminuye cuando el precio disminuye. Las respuestas no era una, sino dos. Era la A y la B. Así que nada, espero que se hayan divertido con este jueguito. Muchas gracias por ver el video. Así que nada, sin más relleno, nos vemos.